Entonces, vamos a hablar hoy de un poco de taxonomía, perdón, a ver qué pasó aquí. Vamos a hablar un poquito de taxonomía y del sistema de clasificación, pero hay algo nuevo que ustedes van a aprender hoy y es que vamos a ver esto desde este punto de vista. Yo no sé si alguno de ustedes me pudiera decir qué es esto, si alguna vez lo han visto. Un filograma. No. Ajá, ¿Como lo de la espina de pescado? esa de la espina de pescado no lo he escuchado yo. ¿Qué sería? Ese de filograma está muy bien, ¿sí? Esto lo que es para nosotros es un árbol filogenético, por favor, no se les olvide. Sí, vamos a llamar esto como árbol filogenético, ¿sí? Como suena, árbol filogenético. Y lo pueden ver de esta forma, inclinado, o lo pueden ver de esta forma. Y esto viene, cualquiera de esas dos formas, viene de lo que habló Darwin alguna vez en la vida sobre lo que era el árbol de la vida, ¿sí? Y que en ese momento él decía que este era como el tronco que compartían todos los individuos y las hojas eran los individuos presentes hasta la fecha, ¿ok? Solo que ahora lo vemos en una visión más moderna y eso es lo que vamos a hablar un poquito, vamos a entender un poco qué significa esto, porque guarda un tronco, guarda unas ramificaciones, ¿sí? Que el tronco nos indica que esas ramificaciones proceden de un mismo linaje basal. Y vamos a entender cuáles son las más antiguas y cuáles son las más nuevas desde el punto de vista de aparición en el tiempo de los seres vivos. Bien. En relación a esto, tenemos que mirar las cosas desde un punto de vista retrospectivo, o sea, vamos a mirarlo desde muchos años atrás para poder entender por qué hoy llegamos a tener estos filogramas que dijeron muy bien por ahí, ¿bien? O árboles filogenéticos. Entonces, todo esto nace de cómo se clasificaban los animales anteriormente. Si quieren conocer un poquito de historia, la primera persona que intentó hacer una clasificación de estos individuos fue Aristóteles. ¿Sí? Eso fue muchísimos años antes de Cristo. ¿Sí? Entre el 384 y 322. Aristóteles, pues en esa época había como universidades, pero un poco diferente. El maestro o la misma universidad era la persona, en este caso él, y se llamaba el Liceo de Aristóteles. Y lo que hacía es que había algunas personas que pues tenían mucha afinidad con él y que les gustaba mucho las ciencias. Entonces, en el momento de trabajo zoología y botánica en relación a, a, a la experiencia de Aristóteles, ¿no? Entonces, podemos decir también que este señor fue el precursor de la biología y el creador de la taxonomía. Por eso, estamos hablando de Aristóteles. Cuando hablamos de taxonomía, ¿qué se les viene a la cabeza? Escucho. Como forma y cuerpo. Eso. Forma y cuerpo, ¿qué más? Por ahí vamos. Características, como características de cada individuo. Exacto, muy bien. Entonces, forma, cuerpo, características de un individuo, pero desde una perspectiva de clasificación, ¿sí? Porque, pues, en últimas, esto es lo más importante, un sistema de clasificación. En este caso, este sistema de clasificación, pues, muy primitivo, por decirlo de una forma
muy parecida a lo que estaba pasando en la época para poder identificar seres vivos, poder identificar algunos animales y plantas, ¿no? Era muy rudimentario. Entonces, de acuerdo a eso, clasificaron más de 500 especies de animales. Y era tan simple que se agrupaban en dos tipos, anaima y enaima. Entonces, aquí veía lo que tenía sangre pertenecía a este grupo, lo que no tenía sangre pertenecía a este otro grupo, ¿listo? Entonces, anaima, individuos sin sangre, y enaima, individuos con sangre. Por ejemplo, ¿qué tipo de individuo, según lo que ustedes conocen ahora, se clasificaría en anaima? Obviamente, bueno, para aclarar un poquito, cuando habla sin sangre, no es literalmente sin sangre, ¿sí? O ¿Se refiere al color? puedes, exacto, puede ser exactamente los pigmentos que tienen la sangre, ¿cierto? O sea, si ellos estaban acostumbrados a ver la sangre humana, entonces para ellos ya era como un referente comparativo con otros. ¿Qué individuo no tendría sangre según eso que acabo de decir? Los hexápodos. Es correcto, ¿cierto? Entonces ahí ustedes ven que en ese sistema de clasificación, como lo acaban de decir, ya separan un grupo. Bien, entonces es bastante precario, pero era pues como inician las cosas, por eso es importante ver desde el punto de vista retrospectivo los pasos que se fueron dando, ¿sí? Obviamente, pues estos son los primordios de lo que sería cómo se clasificaban los individuos hace muchos miles de años atrás. Bueno, y aquí hay un libro que escribieron en relación a eso, ¿no? Entonces serían Historia Animal, que es básicamente estudios de historia natural con estos sistemas de clasificación muy primordiales. Entonces ya pues obviamente comienzan a avanzar los conocimientos en la época y aparece el sistema de clasificación de plantas. Y esto pues es un libro muy popular, se llama Sistema Natural, ¿no? Entonces aquí pues ya tiene pues otro enfoque la clasificación que no vamos a hablar, pero ustedes ya se imaginarán cómo eran las cosas anteriormente, ¿no? Una cantidad increíble de individuos sin tener un sistema de clasificación y pues estos personajes intentando entender y colocándole nombre a las cosas, porque entre otras cosas, cuando hablamos de taxonomía, para ir como aclarando el porqué de esto, ustedes hablaron que eran características, yo les dije que era una forma de agrupar, pero también es una forma de dar nombre, ¿sí? El nombre. Porque todos los seres vivos tienen un nombre, que eso lo vamos a ver ahorita más adelante. La forma de dar un nombre a los individuos de acuerdo a la taxonomía basada en morfología y características. Bien, entonces aquí tenemos Plinio, Cayo Plinio Celio, también es un tipo que hizo muchos avances en botánica, zoología, mineralogía, medicina y etnografía. Entonces, comenzando como a entender. Aquí incluyen un libro, que es el libro de las aves. Bien, esto no tiene nada que ver con nosotros en este momento sobre el curso, pero es importante ver, ¿no? Y aquí lo que digamos que no es tan descabellado, ya comienza a hablar de evolución, ¿sí? Porque dice que las aves se derivaron de los mamíferos, ¿sí? Aves derivadas de los mamíferos, pues suena como medio al revés, pero por lo menos ya se comienza a tocar algunos aspectos de la clasificación relacionada con evolución ya después de Cristo, ¿sí? Entonces aquí tenemos San Agustín, pues un padre que clasificó los seres vivos de acuerdo con la relación con el hombre, ¿sí? Por ejemplo, pues algunas mascotas ya tendrían, era más fácil clasificarlas, pues porque estaban más cerca, diferente de las que estaban en su hábitat, ¿no? Entonces, ¿quién es el personaje? Bueno, no más importante, pero digamos que se acerca más
a lo que conocemos hoy. Entonces ya vemos aquí a Carlos Linneo, ¿sí? Carlos Linneo, 1707-1778 después de Cristo, ya las cosas tienen un enfoque más profundo, ¿sí? Este fue un botánico sueco de la Universidad de Uppsala. ¿Y por qué el hombre se enfocó en la clasificación? Básicamente porque pues hacía colectas y coleccionaba individuos. Esa clasificación, coleccionar y colectar individuos le ayudó mucho para poder avanzar en los sistemas de clasificación. La obra de él se llama Sistema Natural. Bien, y aquí lo que quiero que nunca se les vaya a olvidar, que es el sistema jerárquico de clasificación. Probablemente esto se lo enseñaron a ustedes en el bachillerato, ¿sí? Y se enfoca en que hay una clasificación, por ejemplo, morfogrupo A, morfogrupo B, que están separados de acuerdo a la observación y la comparación de algunas estructuras morfológicas de los organismos. Por ejemplo, esto que ustedes ven aquí se está clasificando de acuerdo a una estructura. Que es esto que ustedes ven aquí, son unos flagelos, ¿correcto? Entonces aquí hay, este grupo tiene un flagelo y este grupo tiene dos flagelos, ¿sí? Entonces, lo que hace Carlos Linneo es clasificar los organismos de acuerdo a sus características. Ahora, de acuerdo a eso, ustedes, ¿qué pudieran decir de esta clasificación? Es apenas un ejemplo, sino que me va a ayudar para poderles mostrar más adelante lo, lo, lo que quiero enfocarme en la clasificación. ¿Qué pueden observar ahí en esa clasificación de acuerdo a los flagelos? Era estructural. Sí, estructural, sí, ¿qué más? Por favor, analicen bien porque es importante eh, ese análisis en este momento. La cantidad, Sí, muy donde bien, B tenían dos. exacto. Pero ¿qué más pueden ver ahí? ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven bueno? ¿Lo ven adecuado? ¿Está sujeto a equivocaciones? ¿No creen que es como medio riesgoso enfocarse solo en esto? Ah, ok, sí. ¿Por qué? A ver, no sean tímidos. Bueno, les voy a ayudar. Un problema aquí es que enfocarse solo en una característica, uno corre el riesgo de equivocarse, porque pues, estos individuos no son como tan parecidos, ¿no? Ni siquiera estos. Entonces ahí quedan muchas dudas en relación a si las características o la comparación de estructuras de una forma muy simple es lo mejor, ¿no? Entonces, para que ustedes entiendan esto, este es un sistema de clasificación del siglo XVII, siglo XVIII, y es el sistema de clasificación que probablemente a ustedes le enseñaron en la escuela, y es lo que nosotros vamos a ver ahora. Entonces, a ustedes les enseñaron cuáles son los reinos, ¿se acuerdan? Ah, ustedes le dijeron los reinos son planta, protista, fungi, animal, monera, etcétera, ¿sí? Les enseñaron 5 reinos. ¿Estoy equivocado o no? No, señora, sí no lo enseñé. Listo. Y eso es lo que ustedes consideran que es correcto, ¿cierto? Sí, señor. Siglo XVII, siglo XVIII. Entonces estamos como medio desactualizados en relación a eso, porque eso no funciona más así. Por lo menos en, eh,
las áreas grandes como la biología. Entonces, bueno, ya conocían los reinos, que fue lo que lo enseñaron, también hablaron de filum, lo que estamos hablando exactamente son de categorías, ¿no? Es una forma de clasificación de acuerdo a categorías, que es la clasificación lineana del siglo XVII-XVIII. Entonces, estas categorías se pueden ir, uno puede ir profundizando en las categorías. Entonces, lo más grande sería reino. Entonces, si nosotros hablamos del reino animales, nos podemos meter aquí dentro de esto. Entonces, vamos a lo que sería dentro del reino, vamos a encontrar algo que llaman filum, o filo, o fila. Entonces, aquí hablamos de los equinodermos, hemicordados, cordados, etcétera, ¿sí? Y entonces de ahí comenzamos a meternos más en el cuento. Por ejemplo, si hablamos de los cordados, que aquí no está, nos metemos en los mamíferos. Entonces ya sabemos que mamífero sería una clase, ¿sí? ¿Y cuál sería la clase? ¿Cuál sería el carácter distintivo de los mamíferos? Muy fácil. A No ver, ponen huevos. ¿cómo? Por favor, hablen completo y no desconecten el micrófono inmediatamente porque... ¿Quién Dime, no pone huevo? ¿Los que ¿Que son tiene, vivíparos? que no tiene ponen glándulas huevo. mamarias? Ok. Bueno, ese que no ponen huevos es un poco medio confuso, Ah, ¿sí? Pero es válido. Es válido porque dentro de esos grupos podemos encontrar vivíparos. algunos sistemas vivíparos o ovíparos, ¿ok? Entonces parece medio descabellado, pero no. Entonces ahí es donde vienen las complicaciones, ¿sí? Entonces, el sistema de precisión va a depender mucho de la especialidad de la persona, ¿sí? Obviamente, si yo trabajo con mamíferos, o sea, si yo soy un mastozoólogo, pues tendría mucha más experticia que otra persona que no lo haga, ¿no? Pero entonces las glándulas mamarias es un buen ejemplo y otro sería el pelo, ¿sí? ¿De acuerdo? Doctor, disculpe el pelo y qué más. Glándulas mamarias, ¿sí? Bueno, entonces, además de eso, las cosas se pueden complicar porque tenemos algunos animales que no es tan evidente observarle el pelo o las glándulas mamarias. O me dicen ustedes, ¿quién ha visto una ballena de cerca? ¿Ustedes sabían que las ballenas pertenecen al grupo de los mamíferos? Sí. Y es fácil observarle el pelo y glándulas mamarias. No tanto. No, no tanto, ¿cierto? No tanto. Entonces ahí es donde vienen las complicaciones porque pues algunos animales tienen pelo y tienen glándulas mamarias, pero a veces no son fáciles de observar, ¿no? Entonces ahí es donde pudieran venir las equivocaciones, porque alguien que no sea experto, no, las ballenas pertenecen a el grupo de los peces, pero no es así, ¿bien? Eso probablemente pasó en algún momento. Bien, entonces, si hablamos de animales como nosotros, estaríamos dentro del grupo de los primates. Entonces, aquí vienen otras características de estos grupos, ¿no? Que es la forma como estamos erguidos, la forma de las manos y de los pies. Y aquí vemos también el grupo de los homínidos, que es donde estamos nosotros. Pero entonces, vamos, lo que estamos viendo aquí es que cada vez estamos entrando en una categoría, clase, orden, primates. Entonces, como ustedes lo vieron la semana pasada, perdón, no la semana pasada, sino con Ruth, ustedes hablaron de los hexápodos. Entonces ya saben que los hexápodos es una clase, ¿sí? A veces, pues la llaman insecta, pero ustedes ya tienen en este momento más experiencia, ¿sí? Hexápodos. Y aquí los órdenes fueron los que sí vieron con Ruth, diferentes tipos de órdenes, ¿ya? Y entonces, si uno quisiera meterse más adentro, nos metemos en las familias de los órdenes. Entonces, cada orden tiene unas familias, en este caso nosotros, homínidos. Y después venimos a lo que yo quiero hoy, que nunca se les vaya a olvidar, que es el género, en nuestro caso Homo, y
la especie, que sería Sapiens. Y aquí vemos cómo se escribe un nombre científico. Porque cuando yo vuelva a ver en un parcial, cuando yo vea, perdón, en un parcial un nombre científico mal escrito, voy a entender que esto no quedó claro. Entonces, el nombre científico que yo les decía eran las cosas más importantes que nos dejó Linneo, tienen que ver con estas categorías. Entonces, ya sabemos que Homo es el género y Sapiens es nuestra especie. ¿Cómo se escribe? Siempre la primera letra del género va en mayúscula. ¿Sí ven? Y el resto del género y de la especie va en letra minúscula. ¿Ok? Mayúscula, minúscula. En algunos casos ustedes pueden encontrar todo en mayúscula. Eso es válido. También van a encontrar, como está aquí, en itálico, o en cursiva, o en negrita. Porque cuando se habla de un nombre científico tiene que estar caracterizado en la forma de su escritura. Aquí tenemos otro ejemplo, Homo erectus. ¿Sí? Bien, entonces eso es en cuanto a las categorías lineanas y en cuanto a la forma de escritura de los nombres científicos. Podemos encontrar género, subgénero, dependiendo de los grupos, ¿no? En insectos es muy común, podemos encontrar especie, subespecie. Y así mismo eso puede pasar en las otras categorías taxonómicas. Inclusive podemos encontrarlo en filum y subfilum. Y vamos a resolver este problema que les dije, que esto ya está mandado a recoger. Entonces, más o menos en el año, esto es a inicios del siglo XX, en el siglo XX, aparece una persona como George Simpson. ¿Sí? Y aquí habla de un fenómeno bastante moderno para la época, que es la taxonomía evolutiva. ¿Qué es lo que es diferente a lo anterior? Que ya lo había hecho uno de los filósofos, pero no había profundizado, es que además de las categorías taxonómicas, la observación analizó el contexto evolutivo. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que una visión correcta en la clasificación, llamémoslo en este momento, una hipótesis acertada, debe basarse en unos principios. ¿Sí? Entonces, en este caso, la taxonomía evolutiva utiliza dos principios evolutivos para reconocer y además de eso jerarquizar taxones superiores. El primero es la ascendencia común y el segundo, la cantidad de adaptación evolutiva. ¿Sí? Entonces, aquí las cosas comienzan a cambiar y comienzan a aparecer los filogramas. Entonces, aquí estamos nosotros. Nosotros somos los humanos, Homo sapiens, y supuestamente nuestros grupos hermanos, ¿sí? Que tenemos aquí. Entonces ustedes van observando esto a medida que avanza el tiempo, se considera como un fenómeno de adaptación evolutiva según Simpson. Y nosotros pues estaríamos en el tope del árbol, ¿sí? Estaríamos en el tope. Si este árbol fuera así pequeñito, nosotros estaríamos por aquí arriba. ¿Ok? Esto estaríamos nosotros acá con los chimpancés, de acuerdo a esta visión. Claro, si ustedes analizan, aquí estamos hablando de que todos son mamíferos, ¿sí? Todos son mamíferos. Y todos son antropoides, que es lo que agrupa a esta categoría, ¿ya? Y vienen las complicaciones, que es cómo se analiza quién es el que va en la parte más apical del árbol y quiénes van en la parte más basal. Entonces, en este contexto, los caracteres taxonómicos y las características de esos caracteres del punto de vista evolutivo nos ayudan a ubicar el ejemplar en ese orden. Bien,
Entonces, vamos a tener claro, esto es un árbol filogenético que ya hemos venido hablando. Y vamos a utilizar los mismos ejemplos, ¿sí? Entonces, lo primero es que el árbol lo podemos escribir de esta forma bonita, bueno, dibujar de esta forma, o se puede tener de esta forma. Mucha gente lo hace así, pues porque realmente los procesos no son rectos, sino pues son así un poco más sinuosos en algunos aspectos, ¿ya? ¿Qué hay en común aquí en este árbol? Lo vamos a ver acá, en las figuras A y B. En las figuras A y B nosotros vamos a encontrar que estos árboles tienen un tronco. Todos tienen un tronco, ¿sí? Y ese tronco es donde se derivan los linajes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? De que esos linajes derivados que conocemos hoy o que pudieron estar extintos, como en este caso que tenemos aquí, estos que no se les coloca número, y aquí es una de las diferencias porque este incluye organismos extintos y este no los incluye. Entonces, independientemente de eso, cualquiera, si los incluye o no, vienen de un ancestro común, de un tronco, ¿sí? Entonces, todo lo que vemos de aquí son derivados. Y volvemos a ver aquí algunos aspectos. Por ejemplo, cuando encontramos esas derivaciones, vamos a ver lo que son los nodos. ¿Ok? Siempre que tenemos una derivación, tenemos un nodo. En algún momento, cuando hablábamos al inicio de la clase, hablamos de efectos vicariantes. Esto es un efecto vicariante. ¿Qué lo conduce? Hay muchas teorías en relación a eso. Nosotros vimos un ejemplo, las barreras geográficas pueden ser la adaptación y de acuerdo a lo que hemos venido hablando, procesos evolutivos que habría que explicarlos de acuerdo a qué. Bien, entonces aquí encontramos las variantes y los nodos. Entonces, como vemos aquí, encontraríamos en este grupo a los gorilas, a los humanos y a los chimpancés. Los grupos más modernos, de acuerdo a esta historia filogenética, serían chimpancé y humano. Y el más primitivo, solo en esta comparación, sería los gorilas. Bien. Y más antiguo que estos tres sería el orangután. ¿Qué es claro aquí? Que todos comparten por lo menos algo que los caracteriza con el ancestro común, ¿sí? Pero aquí, cuando hablamos de ancestro común, tenemos que tener, digamos que, eh, una, un límite, ¿sí? Porque nuestros ancestros comunes pueden ir desde el inicio de las especies hasta las categorías taxonómicas que nos interesan analizar. Por ejemplo, aquí los homínidos. Entonces, solo me interesa el ancestro común de los homínidos, que guardan de característica. ¿Por qué están separados? En fin, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Listo, esto es una hipótesis filogenética de los homínidos y aquí pues ya tengo claro qué es lo que puede pasar. Pero entonces, enfoquémonos en esto aquí. Aquí está humano y chimpancé. ¿Qué es lo que puede pasar aquí? De que no es claro si humano estaría más próximo de gorila o chimpancé estaría más próximo de gorila. Eso me lo muestra esta flecha. O sea que esto puede girar, ¿sí? Lo que sí es clarito es que chimpancé y humanos son grupos hermanos desde el punto de vista de su origen. ¿Ok? Y estos son grupos hermanos de estos tres. Miren qué es lo que pasa aquí. Aquí cambia la posición con respecto a los gorilas. Bien. Lo que nunca va a cambiar es que esto va a ser más próximo de esto. No, porque aquí hay unos pasos. ¿Preguntas hasta ahí? No, doctor. Muy bien. ¿Listo? Entonces, nos vamos a meter al fondo de esta historia.
Y esto pues va a ser muy familiar a ustedes. ¿Por qué? Aquí lo que vamos a hablar son de caracteres homólogos, estructuras, pero no cualquier estructura, porque yo puedo equivocarme dependiendo cómo lo analice. Si yo lo analizo a nivel de ala de murciélago o a nivel de ala de ave, solo desde el punto de vista de la función, yo pudiera clasificar este mamífero y esta ave en el mismo grupo porque tienen una característica homóloga que sería la capacidad de volar. ¿Estamos claros en eso? ¿O ustedes creen que un murciélago y un ave están dentro del mismo grupo cercano? ¿Qué piensan? Dígame. No les dé pena, digan lo que se les ocurra. Bueno, tal vez esto no lo habían visto, pero vamos a verlo. Entonces, no podemos decir que son inmediatamente próximos, o sea, decir esto, ¿sí? Murciélago, bat y ave bird estarían inmediatamente próximos. No, realmente no. Probablemente estén un poquito más separados. Pero lo que sí me interesa ahorita es que definamos qué es un carácter homólogo. Entonces, un carácter homólogo lo podemos ver de varias formas. La primera forma es, y la que quiero que nos enfoquemos, es de acuerdo a la estructura. Entonces, aquí estamos analizando la estructura ósea de, esta, de estas alas, de un murciélago y un mamífero. Hay varias cosas que no son homólogas. Por ejemplo, esta membrana no es homóloga a las plumas. Entonces está fuera de mi análisis. Pero la estructura ósea sí. Este hueso es homólogo a este hueso. ¿Ya? Y la función también es la misma. Los dos contribuyen a el vuelo. Este hueso y este hueso también es homólogo. Por eso están pintados con un color. Lo mismo y a su vez van a encontrar el rojo y van a encontrar esto. Entonces mi pregunta es, si son diferentes, ¿cómo yo puedo relacionarlos filogenéticamente? En tanto la función que cumple esa estructura. Entonces, uno sería en cuanto a la función, muy bien. ¿Qué más pudiéramos decir aquí? Porque la función va a ser de mucha ayuda, pero no va a ser suficiente. A ver, ¿qué se les ocurre? Bueno, si no se les ocurre, vamos a hablar del origen. ¿Sí? Si nosotros hablamos del origen de la estructura, origen embrionario, vamos a ver que tienen el mismo origen, ¿sí? Eso es muy importante también. Y lo otro que quiero que tengamos en cuenta aquí es que hay modificaciones voy a borrar aquí, hay unas modificaciones en esta estructura que interesan muchísimo. ¿Ya? Por ejemplo, esta y esto no son iguales. Pero si yo coloco más individuos y tengo un individuo de comparación, yo puedo orientarme sobre los cambios que puede tener esta estructura. Porque dos individuos no me ayudan mucho, pero si tengo más, puedo orientarme en eso y poder definir caracteres homólogos.
Entonces, si yo quiero hacer una clasificación, yo defino mis caracteres homólogos. ¿Cuáles estoy definiendo aquí? Estos huesos. Los que yo puedo comparar independientemente que ellos morfológicamente no sean iguales, porque ya los puedo rastrear en cuanto a su homología estructural. Esto lo podemos ver en esto, ¿sí? Ya en lo que es más moderno de la clasificación, que se llama la cladística. La cladística es un sistema que utiliza también dos principios evolutivos para reconocer y jerarquizar taxones. El primero ya lo conocemos, ascendencia común, pero ahorita hablamos que esa ascendencia común debe estar representada por un cladograma. Pero hay unos cambios. Por ejemplo, aquí, esto que ven, A, B, C, son mis grupos de interés. Y estos que ven como M y N son mis grupos de comparación. Porque cuando yo tengo una estructura como la que estamos viendo acá y solo veo dos, no me oriento mucho, pero si yo veo 3 o 4 individuos, yo ya puedo orientarme en cuanto al cambio de esto, ¿sí? En cuanto a la forma, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo tengo los individuos análisis y tengo mis factores de comparación para ver si en efecto son caracteres homólogos o no, si son caracteres homólogos muy distantes desde el punto de vista. Entonces, cuando hablamos aquí de cambio, estamos viendo de que esta estructura verde no es igual a esta. Hay una más grande que la otra, ¿sí? Bien, entonces esto es lo que tenemos nosotros como la cladística. ¿Qué tenemos igualito? La raíz, tenemos los nodos que están aquí, tenemos los internodos, que serían estas partes que tenemos acá, ¿ok? Y las ramas, todos estos son ramas. Ramas más apicales y ramas más basales, ¿sí? Y esto nos lo va a ayudar a dar la comparación. Entonces, para que nos ubiquemos un poco, si yo estoy interesado en una clasificación correcta, yo tengo que tener clara cuál es la ascendencia, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos nuestros abuelos, abuelo paterno, abuelo y la abuela, ¿sí? Independientemente si son paternas o maternas, ¿no? Tenemos nuestros padres. Nuestros padres. Cada uno pues va a tener sus padres. Y tenemos aquí nuestros tíos. Y yo tengo aquí, estoy yo, y está mi hermano. Y por aquí está mi primo. O sea, todos los descendientes de aquí están emparentados. Hay una ascendencia común con los abuelos. Entonces, básicamente eso es lo que hace la sistemática filogenética, analizar bien en relación a eso. Si nosotros nos ponemos a analizar, pues no nos parecemos a veces a nuestros antecesores, o algunas veces sí. Pero lo que es importante aquí es que deben haber los caracteres que confirman eso. Bien, entonces simplemente un ejemplo. Ahora vamos a aprender lo siguiente. Vamos a aprender tres conceptos. El primer concepto se llama concepto de clasificación, si los grupos son monofiléticos, si los grupos son parafiléticos y si los grupos son polifiléticos. Estos tres conceptos, el 1, el 2 y el 3, son conceptos cladísticos y son conceptos que evalúan la clasificación hecha por Linneo. Y evalúan la clasificación hecha por Linneo o las clasificaciones filogenéticas modernas. Entonces, aquí nos vemos en que la sistemática en la clasificación es una disciplina que se encarga de validar tanto las clasificaciones antiguas como las nuevas hipótesis filogenéticas que han hecho algunas personas, porque hay personas especialistas en áreas, ¿sí? Yo trabajo en entomología médica, soy especialista en insectos que transmiten enfermedades, entonces, pues, tengo experiencia en eso y pudiera yo hacer una clasificación. ¿Cómo yo sé si es válida? Mirando esto. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a ver estos tres conceptos. El primer concepto,
Vamos a ver lo que nos dice aquí. 1 y 3. 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo aquí? Que del grupo 1 al 3, en este contexto de familia, es un grupo monofilético. ¿Sí? Porque tienen un mismo ancestro y todos sus descendientes. 1, 2 y 3. ¿Listo? Entendiendo que 1 y 3 son grupos. ¿Ok? Miremos el siguiente. 2 y 3. 2 y 3. Un ancestro común y sus descendientes. O sea, los descendientes de este ancestro común son 2 y 3. Los descendientes de esta categoría mayor son 1, 2 y 3. ¿Correcto? A este nivel. Y también lo podemos ver al nivel siguiente, 4 y 5. Sería una familia. Vamos a poner esto de otro color para que miremos. Y esto pudiera ser un poco, a veces un poquito medio enredado. Entonces aquí vamos a ver otra familia diferente. Recuerden que esto sería una categoría taxonómica a nivel de familia. En este caso, este sería el ancestro de esta categoría de familia 4 a 6. Y tenemos aquí entonces lo mismo. 5 y 4 correspondían a un género de esa familia. 4, 5 y 6 corresponderían a toda la familia del grupo. ¿Sí? Bien. 4 y 5 son grupos hermanos directos. 4, 5 y 6 son grupos hermanos. Sería un grupo hermano de 6. Por eso lo consideramos como monofilético. ¿Sí? Un mismo ancestro y todos sus descendientes. Eso lo podemos ver en cualquiera de los dos ejemplos. Ahora miremos el grupos parafiléticos. Antes de eso, quiero decirles que la clasificación, una clasificación y jerarquización correcta debe basarse en grupos monofiléticos. ¿Sí? Y ya van a entender por qué. Entonces, cuando hablamos de un grupo parafilético, vamos a encontrar un mismo ancestro, pero excluye al menos uno de sus descendientes. ¿Qué quiere decir? Que cuando confrontamos esto a un sistema de clasificación filogenético, vamos a encontrar aquí unas interrogantes. ¿Qué es lo que está pasando acá? Entonces, vamos a analizarlo. 1 y 2. Entonces, miren, aquí tenemos 1 y 2. ¿Qué está pasando aquí? Resulta que 1 y 2 tienen el mismo ancestro. Y ese 1 y 2 están clasificados de acuerdo a un género. Género 1 y género 2. Pero resulta que de este mismo ancestro tenemos el género de la especie 3. Que estaría clasificado en otra categoría que sería la del género 3 y 4. ¿Sí? El 3 no tiene el mismo ancestro que 4. Por eso se considera como parafilético este grupo, ¿sí? Porque excluyó el 3. Entonces, lo mismo pasa con 5 y 6. 5, voy a ponerle otro color. Lo mismo pasa con 5 y 6. 5 y 6 tienen el mismo ancestro. Pertenecen al género 5, género 6. Pero se excluye el 4. El 4 tiene el mismo ancestro. Es el mismo ejemplo que tenemos aquí con el 1, 2 y 3. El 3 tiene el mismo ancestro de 1 y 2. El 4 tiene el mismo ancestro de 5 y 6. O sea que debería ser así. Pero los clasificaron diferente. ¿Sí? En otras palabras, tendríamos que el género 4 está fuera del grupo del género 5 y 6.
pero la clasificación filogenética nos muestra que están emparentados. Bien, entonces vamos a ver ahorita el otro ejemplo que serían grupos polifiléticos. No hay un ancestro común en las especies. El mejor ejemplo para esto es 3 y 4. Voy a borrar aquí. ¿Qué es lo que pasa con 3 y 4? Es un caso muy particular. 3 y 4 los clasificaron como si estuvieran en el mismo género. Pero en efecto, tanto 3 como 4 tienen ancestros diferentes, ancestros comunes. O sea, que por eso se dice que son polifiléticos. No hay un ancestro común definido, sino pueden ser varios. ¿Preguntas hasta ahí? Porque el sistema de clasificación busca que cuando se hace una clasificación nueva de individuos que ya fueron clasificados, puedan adecuarse a este modelo. Preguntas para hacer la siguiente pregunta que yo quiero que me vaya a entender si tienen claro. Preguntas, dudas, inquietudes en relación a esto. No, doctor. Bueno, listo. Entonces, espero que lo estén entendiendo. ¿Qué pasa entonces cuando yo hago mi clasificación, hago mi análisis filogenético y me encuentro en el análisis que la clasificación que hizo tal persona, en el momento que yo la pinto en el árbol, me queda así, que este género 3 y 4 me queda sin ancestro claro? Lo que quiero decir aquí es que la naturaleza lo tiene clarito. La naturaleza lo va a hacer así. Una especie se especia y comienza a especiarse. Esto está clarito, ¿sí? Es la forma. ¿Se extingue? Bueno, no se extingue, sigue. Pero cuando nosotros nos metemos a clasificarlo y queremos que entender cómo lo hizo la naturaleza, nos podemos equivocar, porque yo puedo bautizar estos individuos de un género 3 y 4 como si fueran realmente del mismo género o del mismo grupo, pero no lo son. ¿Qué se hace en ese caso? Pregunta de parcial. ¿Qué se les ocurre que haría uno en ese caso? Por favor, ¿están conmigo o no? Sí, doctor. De pronto yo creo que sacarlos de ahí del diagrama, o sea, como que eso se presta para interpretar o no sé, no, o sea, no es una información que aporte de pronto. Bueno, vamos a utilizar eso que acaba de decir. Ya sé que aquí hay un problema, ¿sí o no? ¿Qué es lo que tendría que hacer alguien que se dedica a esto? Que esto es muy complicado, no es fácil. Tendría que cambiar esto, porque el género 3 y 4 no sería válido. Tendría que hacer un arreglo, porque él se dio cuenta de que cuando lo confronta en esta filogenia, se da cuenta que lo más correcto sería decir que el género 3 está desemparentado con el 2 y el género 4 está desemparentado con el 5. Entonces sí habría que hacer un arreglo
taxonómico. Habría que rebautizar estos géneros que ya estaban clasificados de una forma y clasificarlos de acuerdo a esta, que sería la sistemática filogenética moderna. ¿Claro? Bueno, entonces, vamos a ver qué es lo que pasa aquí, y es por qué vienen los conflictos. ¿Ustedes saben cuáles son los dinosaurios? Un ejemplo. Un ejemplo de dinosaurio, por favor. ¿Alguien sabe? Tiranosaurio Rex. El Rex, ¿cierto? Ese digamos que el gol estándar de comparación. El dinosaurio Rex. Muy bien, ¿sí? Resulta que cuando se da el nombre de dinosaurios, caemos en el problema de que esto es una categoría taxonómica o polifilética o parafilética, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos aquí? Miren, dinosaurios, todos estos terminales que vemos aquí corresponderían al grupo de los dinosaurios. O sea, me está diciendo que todos estos sería una categoría como los cocodrilos, como los lagartos y como las aves. En este otro sentido, dinosaurios y aves tienen el mismo ancestro, ¿cierto? Pero resulta que aquí tenemos las diferencias, porque si yo clasifico a este nivel, aves tendría aquí un linaje de dinosaurios excluyendo otros linajes acá. Lo mismo me pasaría aquí, ¿ya? Lo mismo me pasaría aquí. Dinosaurios debería ser una única ramita y eso no existe. Por eso el terminología de dinosaurios está mal aplicada. Por el contrario, aves está bien aplicado. Miren, una única rama. Cocodrilos, cocodrila está bien una única rama. Lagarto está bien. Y entonces aquí, digamos que hay un problema en la identificación correcta puesta en una filogenía, pero básicamente esto también tiene una explicación, es que tenemos organismos extintos aquí. Entonces no tenemos muchos factores de comparación. En este sentido, volvemos al mismo ejemplo, porque es importante conocer los caracteres, pero más que los caracteres es si son homólogos o no, y yo definir bien la homología. Pues el ancestro de cualquiera de los individuos terrestres es el tetrápodo antecesor. Este es un modelo primitivo de lo que pudo haber sido. Esto es lo que llamarían como un dinosaurio, en una forma inadecuada. Entonces, este es el animal que coloniza la Tierra, probablemente un animal anfibio, ¿ya? Capaz de vivir en los dos, agua y tierra. Y los descendientes, ¿correcto? ¿Qué tenemos aquí? Que los descendientes, como me interesaba a mí comparar, guardan estructuras homólogas. Mi pregunta es aquí, ¿ese hueso amarillo dónde está? ¿Y qué pasó con ese hueso? En los caballos. ¿Quién se atreve a responderme? Se fusionó con el otro hueso. Hipótesis 1, se fusionó con otro hueso. Hipótesis 2, desapareció, ¿cierto? Y eso pasa en el proceso evolutivo, que es lo que nosotros estamos viendo. Los huesos van cambiando de forma, dependiendo cuál es su hábitat. Entonces, este pudiera ser un poco parecido
en cuanto a todos sus componentes óseos, ¿no? Pues este está adaptado de una forma diferente porque es para el vuelo. Este es parecido también, ¿sí? Este es diferente. Bueno, un poco más parecido a este. Y aquí uno muy diferente, inclusive con estructuras que se pierden, ¿no? Entonces, ese es aspecto importante también porque entre los caracteres homólogos nosotros tenemos que tener la capacidad de rastrearlos. Si yo lo rastreo, es fácil. Si no lo rastreo, como pasa con el amarillo, la cosa se complica un poco. Entonces yo utilizo más información, más huesos, y comienzo a hacer comparaciones de lo que puede pasar, ¿sí? Porque tenemos estructuras también que aumentan. Entonces en el proceso evolutivo eso pasa, pueden haber cambios, y esos cambios pueden ser que desaparezcan estructuras o puede ser que se modifiquen, ¿sí? Entonces eso es lo que hay que entender en estos procesos, lo cual es bastante difícil, hay que reconocerlo, porque hay que tener la capacidad de interpretar. Todo esto se hace con programas computacionales, ¿no? Y con personas que tienen pues una habilidad de comparación bastante grande. Y lo importante aquí es saber la secuencia de lo que pudo haber pasado, ¿sí? Poder yo pintar eso en una estructura lógica en el tiempo que me diga, esta estructura disminuyó, cambió o esta estructura desapareció. O lo que puede pasar, hay estructuras que aparecen, ¿sí? Estructuras nuevas que aparecen. O que aparecen esas estructuras nuevas de acuerdo a la modificación de otra estructura. Esto es lo que es cómo se rastrea. Entonces, en este sentido, nos enfocamos en que las estructuras rastreables tienen que tener este contexto. Son caracteres derivados y compartidos por dos o más taxones. Eso lo vamos a conocer como sinapomorfía, caracteres sinapomórficos. El ejemplo más claro aquí de estos individuos que son cordados o vertebrados es la columna vertebral. ¿Sí? La columna vertebral es un carácter sinapomórfico de estos grupos. Y también lo podemos llamar a su vez un carácter simplesiomórfico, porque es un carácter antiguo, primitivo y compartido. Bien, entonces tenemos aquí más aspectos. Por ejemplo, alguien, lo que vamos a hablar ahorita con los mamíferos, pelo. Entonces, estos individuos tienen pelo. Mamas, estos individuos tienen glándulas mamarias. Fecundación interna, estos individuos tienen fecundación interna. Entonces, ¿qué va a cambiar aquí? Ah, aquí hay fecundación externa. Estos individuos tienen fecundación externa. Pero, miren lo que tienen aquí. Este carácter sería su carácter sinapomórfico. ¿Bien? Entonces miren que aquí apenas son comparaciones con pocos individuos, ¿no? Pues si comienzo a detallar, aquí todo esto comienza pues a complicarse un poco más y lo que yo llamo simplesiomorfía ya no necesariamente es en la misma nivel de comparación, ¿sí? Pero lo que es importante es que una simplesiomorfía es una misma sinapomorfía. Solo que cuando yo hablo de simplesiomorfía me estoy ubicando desde el punto de vista primitivo y comparativo. ¿Preguntas? ¿Para qué le puede servir esto a un médico? Me pregunto yo. ¿Qué creen? Escucho. Dime, Daniela. La probabilidad de que se transfiera una enfermedad que está en los animales al humano, no sé. Esta sería una utilidad muy buena, porque si yo tengo la capacidad de entenderlo, en el caso de ustedes, ¿cuál es mi intención? Mi intención es que ustedes se vuelvan sistemáticos filogenéticos. Mi intención es que ustedes puedan tener las bases para entender cómo se clasifican los seres vivos, sean a un nivel taxonómico amplio, como los mamíferos, que es lo que nos relaciona a nosotros con los seres humanos y los otros taxones, y lo que dicen las enfermedades,
o también si están trabajando con parásitos, porque un parásito también tiene este sistema de clasificación y es importantísimo saber si está emparentado con algunas otras especies para ver si pueden transmitir las mismas enfermedades al hombre o no. Bien, entonces, digamos que eso es como los enfoques, además de conocer un poco cómo funciona esto, saber cómo se escribe un nombre científico correcto, o ubicarse en un libro cuando esté hablando de una categoría de este tipo. Entonces, uno de los aspectos también que surge hace pocos años, 1960, es que además de esto, nosotros podemos aplicarlo en el genoma. Ya no estamos viendo categorías, sino que estamos viendo nucleótidos. Por ejemplo, aquí está comparando diferentes individuos. Todo lo que ven punticos son iguales. Pero cuando comenzamos a comparar algunos individuos, me encuentro que algunos guardan diferencias. Mire, diferente de este, diferente de este, e igual aquí. Bien, entonces eso también se puede hacer acá, porque a veces las distinciones morfológicas resultan muy complicadas y muy sujetas a la forma que yo pueda ver la estructura. En cambio aquí, por lo menos yo puedo tener un grado de precisión porque yo puedo secuenciar el material, un gen en particular, y hacer la comparación y tener un dato más preciso en cuestión de los nucleótidos y cómo pueden cambiar ellos de acuerdo a su posición. Entonces, lo que es lo mismo que estamos viendo acá. Comienzan a haber cambios, comienzan a separarse los grupos. Solo que ya no solo desde el punto de vista morfológico, sino que ahorita desde el punto de vista genético. Y esto es lo que tenemos nosotros. Individuos categorizados de acuerdo a su composición genética. ¿Cuál sería, en cuanto a los colores, el carácter del ancestro común? A ver si están entendiendo. Este es un código de barras de unos genes y este sería el resultado. Bueno, este ya sería el proceso. ¿Cuáles son los colores del ancestro común? ¿Qué guardan en relación a un ancestro común? ¿O qué caracteres en relación a color que me representarían nucleótidos guardan todos los individuos ahí? Esto guardan el color verde, el rojo y se diferencian entre el amarillo. Listo, entonces miren, esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Muy simple. Esto me dice que este y este individuo están emparentados. Independientemente que yo tenga algunos que no tienen todas las características o que tienen unas diferentes, como el azul. ¿Correcto? Sí, señor. Muy bien. Porque obviamente vamos a tener las diferencias y las diferencias tienen que hacer las características que surgen, pero tiene que haber algo que yo rastree de una forma universal. En este caso, este pequeño ejemplo son dos colores. Bien, entonces, volviendo al grupo monofiléticos en la clasificación. Entonces, estos son los conceptos estrictos de monofilia. Entonces, esto es lo que nosotros vimos ya. ¿Sí? Aquí yo tengo el ancestro común, pueden ser varias características, voy a pintar aquí como una sola, yo ya sé que cualquiera de estos debe tenerla. Inclusive los que serían extintos. Bueno, pudiera ser que tenga otras características, ¿no? Ya de acuerdo al ejemplo que pudimos tener ahorita. ¿Sí? Puede ser que se hayan perdido. Pero hay algo que me las mantiene rastreables, ¿cierto? ¿Listo? Entonces,
Entre más caracteres que yo tenga, aquí más me ayuda a definir esto. Porque cada vez que avance la situación puede haber caracteres que no se rastreen. Bien. Pregunto, en relación a B, C, D, F, ¿sería monofilético, parafilético o polifilético? ¿Serían polifiléticos? ¿Por qué? O sea, la relación entre todos los siete, o sea, Entre entre todos. aves. No, aquí no tenemos aves, ¿no? Este es un ejemplo solo de letras. Ujú. ¿Cómo sería? Todos comparten un ancestro en común, ¿no? El de abajito al final. Correcto. Ujú. Todos los podemos llamar como monofiléticos, pero si nosotros comenzamos a entrar en el detalle, aquí tendríamos problemas. ¿Por qué? A nivel que yo los mire, la cosa puede cambiar. Todo depende del nivel que yo analice la situación, ¿ok? Para que lo tengamos en cuenta. Porque un nivel muy amplio puede clasificarse, lo puedo detectar así, pero cuando comienzo a mirar los detalles, aquí la cosa cambia. ¿Bien? Entonces, para finalizar, ir finalizando, las clasificaciones deben confrontarse en cladogramas. Y el resultado de una clasificación lo vamos a llamar hipótesis filogenética. ¿Sí? Pueden haber varias hipótesis. 1, 2, 3. ¿Cuál es la válida? La que esté mejor soportada. O puede ser que, ¿cuál es la válida? La única que exista en el momento. No existe otra. Esta es la única. Esta es la que vale. Tiene más validez que una clasificación desde el punto de vista lineal. Si no hay una clasificación filogenética y solo hay una clasificación lineana, ¿cuál es la válida? O más bien pregunto, ¿sería válido solo tener una clasificación lineana si no hay una hipótesis filogenética? ¿Qué piensan? Por favor, alguien que se atreva a decir. ¿Tengo todavía ahí, por favor? Sí, doctor. A ver, ¿qué creen? ¿Qué se les ocurre? ¿Quién fue el último que habló? A ver, Natalia, dime, ¿qué piensas? No, doctor, la verdad no ¿Cómo? confundida con eso. No entendí la verdad. Bueno, pero he estado preguntando si entienden o no. En relación a esta pregunta, si yo solo tengo una clasificación taxonómica lineana y no existe una hipótesis, la válida es la que hay, así sea una visión taxonómica. Si hay varias hipótesis, ¿cuál es la válida? La que tenga mejor soporte desde el punto de vista de sus caracteres homólogos. Bien, si hay solo una comparada con la taxonómica, pues la que debería ser válida sería la filogenética. Bien, entonces eso es un poco confuso, ¿no? Miremos aquí, linajes A y B, 5 y 6 son caracteres derivados, ¿sí ven? Pero no del mismo ancestro. Esto lo podemos ver también desde otro punto de vista, otro término. ¿Por qué son derivados pero no compartidos? Porque son caracteres únicos de A y únicos de B. Esto lo conocemos como autapomorfías, cuando los caracteres son únicos, ¿sí? Aquí vamos a ver, por ejemplo, linaje ABC, 4 caracteres recientes.
A, B, C. Tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Sí ven? Aquí tengo un problema. 1, 2. Aquí son 5 caracteres recientes. Perdón, 1, 2, 3 y 4. No, perdón, está bien. Son 4 caracteres recientes. ¿Sí? Estos también son caracteres que se llaman apomórficos, simplemente porque son recientes. No quiero que se confundan, simplemente para que aprendan unos términos. Caracteres recientes son apomórficos. ¿Bien? Por ejemplo, el 4 es un carácter que comparten estos dos, que los agrupan. El 3 es un carácter que tiene A, B y C. ¿Listo? El 5 es un carácter único de A, el 6 es un carácter único de B. Y aquí vamos a lo que son sinapomorfías. El 3, en este sentido, sería también una característica sinapomórfica de B y C. ¿Bien? 1 y 2 sería característica sinapomórfica de A, B y C. ¿Bien? Y en el caso del la terminología simplesiomorfía, que es lo mismo que acá, solo que ya me dan el contexto, que es un carácter primitivo, pero que me agrupa. Bueno, no voy a hablar de esto, o sí voy a hablarlo rápidamente para que se entienda, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que cambia aquí con respecto a estos grupos? Entonces, lo que está mostrando es que cambia C por T. C por T. Miren que esto cambia acá. Y en este linaje, en esto que tenemos aquí, cambia A por G y C por T. ¿Bien? Que es lo que vemos aquí. Entonces, esto lo podemos cuantificar en cuanto a los pasos de los cambios. 1, 2 y 3. Y entre más pasos, más va para arriba. Lo mismo pasaría si esto fueran caracteres morfológicos. Bien. Por eso es importante tener los grupos externos que se llaman outgroup. Los grupos externos deberían estar lejanos de los grupos internos, porque nos ayudan a darnos la orientación. Bien. Eso es lo que ayuda a orientar. Ahora, en la realidad, por ejemplo, si nosotros analizamos el dominio eucarian contra los reinos de la naturaleza, vamos a encontrar que, por ejemplo, animales sí sería visto como una clasificación adecuada porque sería de un solo ancestro, todos los grupos animales. Protista tendría un problema, porque aquí yo tengo un protista, este es protista, y por aquí tendría otros protistas. Entonces, de acuerdo a eso, protista tendría un origen polifilético en la clasificación linneana. Y no deberían llamarse como reinos, porque no son uno solo. ¿Sí? Entonces, esto es como confrontando lo linneano con lo filogenético, y protista realmente genera un problema. Que no lo tiene hongos. Mire, hongos es un solo linaje. No lo tiene animales. Y tampoco lo tienen las plantas. ¿Dónde están las plantas? Plantas. ¿Sí? Pero protista sí lo tiene. Ahora, si nosotros vamos a ver el árbol de la vida moderno, vamos a ver esto. Ya habíamos hablado un poco. Bacteria, arquea y eucaria están soportados por un análisis filogenético. Y están bien agrupaditos. Mire, bacteria es monofilético, todos sus ancestros, arquea también y eucaria, todos sus descendientes en grupos definidos, ¿sí ven? A este nivel. ¿Sí? Esto sería esto que tenemos aquí, de esta forma. O sería esto, de esta forma. ¿Ok? Y si los queremos ver más profundamente, aquí estarían los grupos adecuados. No se llamaría protista, sino que se llamaría de esta forma. De acuerdo a una clasificación. Habría que cambiarle el nombre, no llamarlos protistas, sino darles nombres más específicos. Si ya están los nombres específicos, simplemente se cambian las categorías grandes. Bien,
Ya para finalizar, ¿por qué es importante nuevamente esto? Por ejemplo, aquí hablamos de los mosquitos, los culícides. Los culícides también han sido analizados desde el punto de vista filogenético para poder darles una clasificación y poder entender por qué de estos grupos de Culicoidea, por qué culícide transmite enfermedades y los otros no. O por qué tengo otros grupos acá como Chiromoidea. Yo tengo los ceratopogónidos que transmiten enfermedades y los quironómidos no, traumatélidos no, linfomélidos tampoco. Pero sí puedo tener los simúlidos. Bien, todo esto se hace y a lo que quiero llegar es que estas clasificaciones es para poder entender esto. Bien, si ustedes quieren conocer, y esto lo vamos viendo, los mosquitos, se puede ver las clasificaciones taxonómicas en esta página. Y van a encontrar si tienen análisis filogenéticos o no. Pues pueden entrar a cada una de las subcategorías y encontrar las especies. Pues, por ejemplo, estos son las sinapomorfías de Culícide. ¿Cuáles son? Escamas erectas en la cabeza. Todos los culícides la tienen. Por eso están unidos en una categoría llamada culícide. Aparatos bucales largos dentro de una probóscide, que es la que le permite penetrar la piel y succionar. Y además de eso tiene unas cerditas, cerdas prealares, categoría que comparten todos los individuos. Entonces, bueno, esto es otro grupo, no voy a hablar de él, pero lo que vamos a ver aquí es cómo se clasifican las características. Entonces, aquí comienzan a aparecer las sinapomorfías, sean unos números, simplemente es lo que soporta. Y se ponen matrices de datos y esto se analiza de forma computacional.